Muy bien, ¿cómo están ustedes, mis hermanos? Bueno, como no es un hospital, no les doy el alta. Hablamos de separación y divorcio y aprendimos que la voluntad de Dios es que las parejas no se separen, ¿verdad? Pero que pueden darse circunstancias que hagan recomendable e incluso necesaria la separación. ¿Pueden darse esas circunstancias? Sí, ¿verdad? ¿Cómo podríamos sustentar esa postura, esa verdad, esa afirmación de que la voluntad de Dios es que los matrimonios no se separen, pero que pueden darse circunstancias que aconsejen la separación? ¿Hay algún pasaje bíblico que sustente eso? La separación, la fornicación, No hablo del divorcio, estoy hablando ahora de la separación. Del matrimonio que se separa, pues porque, bueno, imagínense que existen malos tratos, ¿no? Sería aconsejable que una persona que está siendo sometida a malos tratos no esté conviviendo con una persona que la veja, que la maltrata, que le puede hacer daño, ¿verdad? Por consiguiente, en esos casos, si una persona que está sufriendo malos tratos viene a mí como pastor y me pide consejo, yo le aconsejaré que se separe. Pero ¿tengo yo sustento bíblico para poder hacerlo? Porque hay quien piensa que no hay sustento bíblico para eso. A ver, estamos estudiando ¿dónde? Primera de Corintios, capítulo 7. Vamos a ir a Primera de Corintios, capítulo 7, y veamos si hay o no hay sustento para sostener que una pareja puede separarse. A ver, ¿quién me dice ahí en qué parte de Primera de Corintios 7? Versículo 15, no hemos llegado ahí todavía. Versículo 15. Pero ahí hay un sustento, ¿verdad? Dice, versículo 15, pero si el incrédulo se separa, sepárese. Es decir, puede ser que una persona, un matrimonio mixto, tenga una pareja que no es creyente y que porque tú te has convertido y eres creyente, pues quiere separarse. Y si quiere separarse, ¿qué haces tú? ¿Te niegas a la separación? ¿Te mantienes unido en un matrimonio que la otra persona no quiere? No, te separas. Hay una opción, hay la posibilidad de que eso se dé, y la palabra de Dios es clara al respecto. Puede darse. Esa es una de las circunstancias que pueden hacer posible que sea aconsejable la separación. Pero hay más, versículo 11. El 11, versículo 11, por ejemplo. Sí, pero dice, y si se separa, lo cual quiere decir que hay la posibilidad de separarse, ¿verdad? Porque dice, versículo 10, a los que están unidos en matrimonio mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, es decir, está abriendo la puerta a la posibilidad de que pueda haber una separación justificada. ¿Ok? Vamos a suponer que tu marido es un borracho que no solo te pega a ti, sino que pega también a tus hijos. ¿Tienes o no tienes motivo para separarte? Sería una bestialidad, con perdón, decirle a esa mujer que tiene que aguantarse, que tiene que convivir porque es su marido y es lo que le ha tocado. Oiga, ¿en qué país vivimos? ¿En qué mundo estamos? ¿Ustedes creen que Dios querría eso para una hija suya? Evidentemente no. Pero hay quien piensa que el matrimonio no se puede separar bajo ninguna circunstancia. Pero estamos viendo por la palabra que, oiga, que sí, que hay circunstancias en las que pueden ser aconsejables y aún necesaria la separación. ¿Amén? ¿Están de acuerdo o no? Como les veo tan formalitos hoy, tan calladitos, digo, no sé si están aquí. ¿Van a participar? Vale, muy bueno. Por tanto, estuvimos viendo la semana pasada que separación es una cosa y divorcio es otra, ¿verdad?
El divorcio rompe totalmente el matrimonio, la separación no. ¿Cuándo se produce la separación sin llegar al divorcio? Cuando todavía hay esperanza de recuperar esa pareja, ¿verdad? Ese matrimonio. Es decir, cuando se da la circunstancia de que, oye, hay que separarse por un momento puntual, por una circunstancia puntual, pero todavía hay esperanza de que eso se recupere. Entonces se produce una separación, pero no el divorcio. No se disuelve esa relación, esa pareja, ese matrimonio, sino sigue siendo marido y mujer, se siguen manteniendo los vínculos, aunque no se conviva juntos por las circunstancias que sean. Pero eso es separación. Divorcio es ruptura total. ¿Ok? Estuvimos viendo eso, nos quedamos en los versículos 12 y 13, en los que Pablo estaba hablando de matrimonios mixtos. ¿Sabíais lo que eran los matrimonios mixtos? ¿Cuáles eran los matrimonios mixtos? Aquel que está compuesto de un creyente y un no creyente, es decir, de una persona creyente y una persona que no lo es. Pastor, usted dice que bueno, si hay condiciones que la pareja, o sea, el hombre la golpea o por lo que sea, se puede separar, ¿no? Pero hay momentos en que sí es bueno para la pareja que se separe porque no va a vivir con un hombre que la maltrate o que la trate mal, pero es bueno que una pareja se separe, o sea, Lo ideal sería que no llegara a ese punto. Lo ideal sería que no fuera necesaria la separación. Pero no puede, si de pronto una pareja tiene problemas, lo que sea, y llega a separarse, eso no puede ¿puede ser más problema eso? Claro que sí, evidentemente. Es decir, cuando se produce una separación es porque hay una situación que no es deseable, ¿verdad? Es decir, una situación en la que se hace necesaria la separación, por la circunstancia que sea. Eso no es lo ideal. Lo ideal es que eso no tuviera que ocurrir, nunca, en ninguna pareja. Pero todos sabemos que aun poniendo nuestro corazón en el cielo, tenemos que poner los pies en el suelo, ¿verdad? Entonces, con el corazón en el cielo y los pies en el suelo, tenemos que darnos cuenta que lo ideal muchas veces no se corresponde con lo real. Una cosa es lo que deseamos, lo ideal, y otra cosa es lo que tenemos, lo real. Hay circunstancias muy difíciles en muchas parejas. Cuando esas circunstancias se producen, no hay más remedio que tomar ciertas medidas. ¿Son buenas esas medidas? No. Pero a veces es lo menos malo lo que hay que escoger, porque no hay un camino bueno y uno malo, en este caso, sino que todos los caminos, todas las decisiones que se tengan que tomar van a ser malas, porque la situación es mala. Pero hay que buscar cuál es la decisión menos mala, menos perjudicial para las personas que están involucradas en esa situación. Cuando tomamos una decisión y decimos a una persona, oye, mira, en esta situación yo te aconsejo que te separes al menos por un tiempo, que esa persona, vamos a intentar hablar con él, vamos a intentar meterlo en razón, vamos a intentar a ver si darle un tiempo prudencial, a ver si se corrige. ¿Qué puede ocurrir cuando se produce una separación? Pues que la otra persona se busque otra pareja, ¿verdad? ¿Puede eso ocurrir o no? ¿Qué tendríamos que hacer entonces? Hablar. Diálogo. Siempre hay que dialogar. Pero ¿qué tendríamos que decir a esa persona? Es decir, ¿cuál sería la consejería en ese caso, ¿no? Oiga, cuando hay adulterio, cuando hay infidelidad, es la única causa por la que Jesús permite el divorcio, ¿verdad? Entonces, ahora hay que preguntarle a la persona, en este caso creyente, si está dispuesto a perdonar esa infidelidad, ese adulterio. Y si aún después de perdonar, está dispuesto a volver a vivir con esa persona y a confiar en esa persona, porque son dos cosas diferentes. Una cosa es perdonar la infidelidad y otra cosa es volver a restaurar la confianza.
Son dos cosas que no tienen nada que ver lo uno con lo otro. Puede que la perdone, pero a lo mejor ya no puede volver a tener confianza. Y por consiguiente tiene derecho, si no confía en esa persona, pues a disolver su matrimonio, porque Jesús lo dice así en Mateo 19. ¿Lo entienden? ¿O alguien tiene alguna pregunta con respecto a esto? ¿De verdad que lo han entendido? ¡Qué buena gente son ustedes! Buenos estudiantes, gloria a Dios. Nos quedamos entonces en versículos 12 y 13. Ahí está hablando de los matrimonios mixtos. Ya hemos dicho que es el que está compuesto por un creyente y una persona no creyente. Esto ocurre muchas veces, ¿verdad? Que alguien viene a la iglesia, se convierte, o alguien le predica el evangelio, se convierte, pero se convierte uno de los dos. No se convierte el matrimonio junto. Y ahora se convierte ese matrimonio, que los dos eran inconversos, ahora se convierte en un matrimonio mixto, ¿verdad? Esto ocurre. Cuando eso ocurre, aquí tenemos versículo 12, dice: a los demás, digo yo, es decir, estos que están en matrimonios mixtos, digo yo, no el Señor, si, por cierto, digo yo, no el Señor. ¿Qué significa esto? ¿Qué está diciendo Pablo con esta frase? Que él está dando un consejo personal. Que lo dice como consejo. ¿Significa eso que no tenemos que tener en cuenta esa palabra? Es decir, que no debemos tomarla como palabra de Dios, como palabra sagrada. A ver, de uno en uno. Levanten las manos. A ver, Cecilia. No tomarla como una orden, como un consejo. Pero tengamos en cuenta que aunque era un consejo del apóstol Pablo, llegó a formar parte de la Sagrada Escritura, por tanto es un mandamiento para nosotros. O sea, porque fue inspirado, Pablo fue inspirado por el Espíritu Santo para dar ese consejo. Y hoy para nosotros esto es palabra de Dios, ¿verdad? Así que aunque Pablo no lo ordena, pero nosotros tenemos que tener en cuenta esta palabra, porque ha sido dejada para nuestra enseñanza, ¿verdad? Por tanto, tenemos que tener en cuenta que en Corinto era una iglesia donde había ciertas situaciones que son las que se están tratando, sobre las que Jesús no habló, situaciones complejas que se han ido presentando y que ahora pues hay que darle respuesta. Desde luego, nosotros sabemos que toda la Escritura, dice 2 Timoteo 3:16, ¿verdad?, es inspirada por Dios y útil. Si toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil, también esta la tenemos que tener en cuenta y aplicar a nuestras vidas. ¿Están de acuerdo o no? Muy bien. Por tanto, la única diferencia entre el consejo que da Pablo y cualquier mandamiento del Señor es simplemente el vaso que el Espíritu Santo está utilizando para transmitirlo. Pero en cuanto a valor doctrinal, tienen el mismo. Claro, evidentemente el Espíritu Santo estaba hablando a través de Pablo y nos habla también a nosotros. Además, tengan que tener en cuenta que cuando Pablo escribió esta carta, todavía los evangelios no estaban escritos. Por consiguiente, esto empezó a ser parte, todavía en ese momento las enseñanzas de Jesús se transmitían de forma oral. Todavía vivían muchas gentes que se sentó con Cristo, que escuchó a Jesús de primera mano y las enseñanzas se seguían todavía transmitiendo de forma oral. Hasta que se compuso lo que es el Nuevo Testamento, ¿no? Pero estas palabras para nosotros son palabra de Dios. Amén. Ahora, a los demás, digo yo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Fíjese que la palabra abandone, la palabra que se traduce abandone, es la palabra que tiene que ver con el divorcio, no tiene que ver con la separación. Es decir, que si el incrédulo consiente en vivir, no tiene por qué producirse el divorcio. La pareja, la persona que es cristiana, debería hacer lo posible por mantener su matrimonio.
Pablo no es partidario de la separación, Pablo no es partidario del divorcio. Todo el capítulo 7 está encaminado hacia salvaguardar el matrimonio. Perdón. Todo es que ahí hay un estornudo que se está fabricando, pero que todavía no está terminado del todo. Digo que Pablo, en todo este capítulo 7, él está exhortándonos a salvaguardar el matrimonio, a preservar el matrimonio, que la pareja no se rompa. Hay que guardarlo por todos los medios, pero no deja de reconocer que hay circunstancias y circunstancias. Y ante esas circunstancias que no son ideales, pero sí son reales, hay que separarse, pues se separa, ¿vale? Pero cuando el inconverso quiere seguir unido, el creyente debe hacer lo posible por ser el mejor compañero, la mejor compañera de esa persona que no es creyente, para que Dios sea glorificado en el hogar por el testimonio de la persona creyente. Pero quiero enseñarles un pasaje de la epístola del apóstol Pedro, Primera de Pedro capítulo 3. Primera de Pedro capítulo 3. Yo les voy a pedir que me permitan quitarme esto. Primera de Pedro capítulo 3, vamos a leer a partir del versículo 1. Asimismo vosotras, mujeres, presten atención las mujeres, esto va para ustedes. Mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra, es decir, a la palabra de Dios, sean ganados sin palabras. ¿Por qué? Por la conducta de sus esposas. Fíjense lo importante que esto es, ¿verdad? Así que, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. ¿Qué significa casta? Pura, limpia, pudorosa, es decir, que ande con vergüenza. Esto es importante, dice, casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos. Esto es porque en aquella época había una moda en Roma que la mujer, cuanto más alto... ¿Han visto ustedes Los Simpson? La mujer de Simpson que se pone ese peinado así. Bueno, pues en Roma en esta época había esa moda. Cuanto más alto tuviera tu peinado, cuanto más adorno y más alto tuvieras tu pelo, pues tanta más dignidad y clase parecía tener la chica, ¿no? Entonces el apóstol Pedro dice, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno. Qué importante, ¿no? El del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable, apacible, que es de grande estima delante de Dios, y yo añadiría, si se pudiera añadir, y de los hombres. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, atentos hombres, esto va para ustedes. Atentos, maridos. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas alocadamente, dice, sabiamente, ¿verdad? Dando honor a la mujer de enfrente. ¿Dice eso? No, dando honor a la mujer. Está hablando de tu mujer. Dando honor a tu mujer, ¿ok? Dando honor a la mujer como a vaso más frágil,
como a coherederas, es decir, alguien que va a heredar junto contigo, como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones, escuchen bien caballeros, no tengan estorbo. O usted respeta a su esposa, o Dios no va a responder sus oraciones. Esto es lo que dice el apóstol Pedro. O usted trata bien a su esposa como a vaso más frágil, es decir, con delicadeza. O usted puede clamar, llorar y gritar que Dios se hará el sordo, porque usted no está haciendo lo que Dios espera que haga. Así que fíjense qué cosa más importante, ¿verdad? Pero, ¿por qué cito este pasaje? Por lo que dice en el versículo 1, que las mujeres creyentes pueden ganar a sus maridos incrédulos aún sin palabras, por el testimonio. Y esto es muy importante. Igualmente al marido que es creyente y la mujer que es incrédula. El marido con su testimonio puede ganar a su esposa para Cristo. Es que si sigue con la misma actitud y el mismo comportamiento, yo dudo que haya nacido de nuevo. Porque la Biblia dice que el que está en Cristo nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Muchas veces nosotros creemos que porque una persona viene a la iglesia ya ha nacido de nuevo, ya es creyente, porque le gustan las canciones, porque le gustan las predicaciones, por lo que se dice, o los estudios. Pero si no hay un cambio de vida, si no hay una transformación en la conducta de esa persona, yo dudo que haya habido un nuevo nacimiento. Charles Spurgeon, yo no sé si yo alguna vez lo conté, pero es un predicador muy famoso. A él le preguntaron, Charles, ¿por qué usted en los cultos no hace como todos los demás predicadores, que al final de su sermón hace un llamado al arrepentimiento para que la gente acepte o reciba a Jesús como su Salvador? Y Charles Spurgeon dijo, no, yo no lo hago porque no lo creo conveniente, porque no lo veo en la Biblia. Y él dijo, bueno, ¿y entonces cómo sabe usted cuando una persona realmente se ha convertido o no? Y él dijo, es muy sencillo, yo veo que esa persona sigue viniendo por la iglesia y yo veo el cambio. Cuando una persona cambia es porque realmente ha nacido de nuevo, entra en un proceso de transformación en el que el Espíritu Santo está trabajando con el interior de esa persona. Cuando una persona de verdad se convierte, esa persona cambia su actitud. Y saben, no la cambia externamente, sino internamente. Y cuando el cambio es interno, su cambio no es solo en la iglesia, es también en su casa, es en todo lugar, porque es un cambio real, es un cambio de personalidad, es una nueva creación, una nueva criatura. Por tanto, ya no puede seguir manteniendo las mismas actitudes, el mismo comportamiento irrespetuoso, etcétera, etcétera. Por eso, tanto sea hombre o sea mujer, si se ha convertido a Cristo y tu pareja no, por medio de tu testimonio, por medio de tus palabras, de tu forma de ser, de actuar, de tratar a tu pareja, tú puedes acercar a tu pareja a Cristo. ¿Están de acuerdo o no? En la mayoría de los casos ocurre así. Es muy raro que las parejas se conviertan juntas. Generalmente siempre es uno o una quien se convierte primero y después lleva a la pareja a la iglesia. Pero sea como sea, siempre es bueno lo que dice la palabra, el testimonio personal. Seguimos. Como decía, el concepto básico que hay detrás de todo este pasaje es que las parejas no se separen, siempre que el incrédulo o la incrédula quiera mantener el vínculo, porque claro, si el incrédulo, como dice ahí en el versículo 15, ¿verdad? Si el incrédulo se separa, pues oiga, sepárese porque ¿qué va a hacer la criatura, verdad? Un matrimonio no funciona solamente con uno, un matrimonio tiene que aunar las dos voluntades, el compromiso de ambos. Una pareja no funciona porque una de las dos personas esté comprometida,
Si una está comprometida y la otra no, por mucho que tú te comprometas, si tu pareja no está comprometida contigo, eso no va a funcionar. Don Oscar. He oído en iglesias donde no aplican el versículo 12, sino lo contrario. Ajá. Si el esposo es inconverso, que lo deje y se arregle consigo. Sí, yo también lo he oído. Él explica que, para aquellos que por internet no pueden oír la participación del hermano, él dice que hay iglesias que lo que enseñan es justamente lo contrario a lo que dice este versículo. Si tu marido es incrédulo, déjalo. Si tu mujer es incrédula, déjala. Búscate una creyente, ¿verdad? Bueno, pero esto no es lo que enseña la palabra de Dios, ¿no? Entonces, por eso es tan importante que nosotros conozcamos bien las Escrituras. Porque cuando conocemos bien la Escritura, y si alguien nos dice, no, mira, tu marido no se convierte, pues déjalo y búscate un creyente. Bueno, hay que decirle, no, pero esa no es la voluntad de Dios. Primera de Corintios 7 dice bien claro que Dios no quiere que los matrimonios se separen. Ahora, si él quisiera separarse, yo no le voy a obligar a estar conmigo. Pero mientras él consienta, yo tengo que estar con mi marido. Y voy a ayudarlo a que él se acerque al Señor. No lo voy a obligar a ir a la iglesia, sino que con mi ejemplo, con mi testimonio, con mi bien hacer, voy a darle ejemplo y testimonio para que él abra su corazón a Cristo. Claro, evidentemente. Claro, si un creyente está con una persona que no es creyente y esta persona se va y la deja y se va con otra, evidentemente ahí hay un adulterio. La persona creyente ahí, según Mateo 19, queda libre para casarse con quien quiera. Porque su matrimonio ha sido roto por su pareja, ¿no? Bien, seguimos entonces. Versículo 14. Las palabras que tenemos aquí son un poquito confusas para alguna gente. Dice, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Bueno, como digo, estas palabras se han interpretado de diferentes maneras. Para algunos es algo confusa, muchos incluso reconocen no entenderlas, pero otros en cambio han sugerido incluso que la santidad es algo contagioso, que se transmite por estar cerca de una persona santa, ¿no? Es decir, si una persona está cerca de un cristiano, a esa persona se le pega la santidad, ¿no? Pero ese concepto no está en la Biblia. ¿Ok? Por lo menos yo no lo veo en la Biblia. Otros alegan que Pablo al escribir esto, lo hizo influenciado por la filosofía griega, ¿no? Por la literatura rabínica o por cualquier otra influencia, ¿no? O por los conceptos hebreos antiguos, ¿no? Sobre la solidaridad de la familia y todo esto. Según esa teoría, la santidad se extendería también a los hijos, ¿no? Pero, ¿ustedes piensan que esto es así? No, no es así. Vamos a intentar descifrar estas palabras del apóstol Pablo en el versículo 14. Aquí de lo que se está hablando es de bendición, no de salvación. ¿Ok? Cuando aquí se está hablando, se usa la palabra santificación, pero en realidad es una palabra que todos sabemos lo que significa santificar, apartar para Dios, ¿verdad? Bien, la manera correcta es que no podemos entenderla aquí como salvación, porque nadie es salvo si no se arrepiente de sus pecados y deposita su fe y su confianza en Dios. La salvación es algo personal, la fe es algo personal, el arrepentimiento es algo personal. Nadie se puede arrepentir por mis pecados, me tengo que arrepentir yo. Y si yo no me arrepiento de mis pecados, aunque mi mujer se arrepienta de mis pecados, pero eso no sirve para que Dios me perdone a mí, ¿verdad? Si mi mujer se arrepiente de sus pecados, Dios la perdonará a ella. Pero para que Dios perdone los míos, yo me tengo que arrepentir de mis pecados.
que mi mujer tenga fe no me va a salvar a mí. Yo tengo que depositar fe en el Señor. Si yo no deposito fe, por mucha fe que tenga mi mujer, yo no me voy a salvar. Y si yo digo lo contrario, estaría contradiciendo todo el mensaje de la Biblia. La palabra de Dios es clara. La fe es personal e intransferible. Ya quisiéramos los padres que nuestra fe pudiera salvar a nuestros hijos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Pero eso no funciona. Desgraciadamente no es así. Y la palabra de Dios deja testimonio claro de esa verdad. Por tanto, como los pecados no se heredan, la fe tampoco se hereda. Alguien dijo que Dios tiene hijos, pero no tiene nietos, ¿verdad? Dios no tiene nietos, es decir, tus hijos, si se quieren salvar, tendrán que depositar fe y confianza en el Señor y arrepentirse de sus pecados y recurrir a la cruz de Cristo. Punto. Porque por mucho que tú creas, por mucho que tú confíes, por mucho que tú te arrepientas, por mucho que tú ores por tus hijos, no vas a salvarlos a ellos. Ellos se tienen que salvar acudiendo a Jesús por sí solos. ¿Están de acuerdo o no? Por tanto, no podemos entender esto como que la mujer hace santo, es decir, hace salvo al marido. Oye, no, tiene que estar hablando de otra cosa, de otra cuestión. Por consiguiente, ¿qué significa que el incrédulo es santificado en la mujer? Pues ahí tenemos que aplicarlo a el bienestar personal, no a la salvación. Es decir, el creyente, el cristiano, es un canal de bendición. Esto sí está en la Biblia. Y nosotros tenemos ejemplos bíblicos que lo testifican. Por ejemplo, ¿ustedes recuerdan la bendición que vino sobre la casa de Labán? Porque Jacob estaba allí con él, trabajando para él. Dios lo bendijo enormemente a Labán, porque le dio trabajo a Jacob cuando él lo necesitó. Es decir, bendecir a un cristiano te bendice a ti. Bendecir a un hijo de Dios te bendice a ti. Cuando tú convives con un cristiano, la bendición del cristiano de alguna manera te alcanza. Bendición, bienestar, no salvación. Son dos cosas totalmente diferentes. Por ejemplo, vamos a ir Job capítulo 30. Génesis capítulo 30. Primer libro de la Biblia. Capítulo 30. Versículo 27. 30, 27. Fíjense lo que Labán dice aquí. Dice, Labán le respondió, porque vamos a leerlo desde el 25 para que tengamos el contexto. Aconteció cuando Raquel hubo dado a luz a José, que Jacob dijo a Labán, Labán era el suegro de Jacob, y Jacob le dijo, envíame e iré a mi lugar y a mi tierra. Es decir, despídeme que me voy para mi casa, vamos, que me vuelvo otra vez a mi tierra. Dame mis mujeres y mis hijos. Jacob tenía 2 mujeres porque Labán lo engañó. Jacob quiso casarse con Raquel, pero Labán le dio a la hija mayor, a Lea, porque decía que la costumbre en aquel país era que no se podía casar a la hija menor si primero no estaba casada la mayor. Entonces de noche le mandó a la hija mayor en vez de a la pequeña. Lo engañó y entonces tuvo que hacerlo trabajar otros 7 años por la pequeña, ¿no? Pero bueno, dame a mis mujeres y mis hijos por las cuales he servido contigo y déjame ir, pues tú sabes, fíjate lo que dice Jacob, tú sabes los servicios que te he hecho. Y Labán le respondió, halle yo ahora gracia en tus ojos y quédate. ¿Por qué quería que se quedara? Dice, he experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa, ¿verdad? Tener a una persona cristiana, a una persona de fe, a una persona del pueblo de Dios cerca, la bendición que Dios le da a esa persona te alcanza a ti. Esto sí es bíblico, lo tenemos aquí. Génesis capítulo 39, versículo del 1 en adelante. Fíjense que estamos hablando de José, pobre José, lo mal que lo pasó a lo largo de su vida.
Pobre José, pero allá donde iba Dios lo bendecía. Amén. Fíjense, dice, versículo 1, 39:1, Génesis 39:1. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, como está con cada uno de sus hijos, ¿verdad? ¿Tú crees que Dios está contigo? Bien. Si alguien te hospeda a ti, Dios te bendice a ti y bendice al que te da hospedaje, ¿verdad? Dice, mas Jehová estaba con José, ¿y qué fue? Varón próspero. Y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo, ¿el qué? Que Jehová estaba con él. Y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Es decir, Dios lo bendecía a José. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. ¿Por qué Potifar, un egipcio, mano derecha de Faraón, le da a José el mando sobre toda su casa? Porque Dios lo estaba bendiciendo a él a través de José, ¿verdad? Es decir, la bendición del creyente alcanza también a los que están a su alrededor. La bendición del justo alcanza a los injustos. Ahora, igual que hay promesa de bendición para quienes bendicen a los siervos de Dios. Fíjense, Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10, vamos a leer versículo 40. Aquí Jesús está enviando a los 12 apóstoles, está con sus 12 discípulos, con los 12 apóstoles, y entre muchas cosas les dice en el versículo 40, el que a vosotros recibe, es decir, el que a vosotros les da hospedaje, ¿qué dice? A mí me recibe. Qué importante, ¿no? Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Y el que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, solamente por cuanto es discípulos, de cierto os digo que no quedará sin recompensa. Nadie que a ti te bendiga quedará sin la recompensa de Dios. Andrés Paulino solía decir, Dios paga sus deudas. Dios no le debe nada a nadie. Si tú bendices a un hijo de Dios, Dios bendecirá a ti. Entonces, esto es lo que tiene que ver con esas palabras de Pablo. Cuando nosotros vamos a 1 de Corintios, capítulo 7, y leemos versículo 14, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer. Es decir, la casa de un inconverso, de un incrédulo, experimenta un cambio, el efecto de la mano de Dios, por medio de la presencia de uno de sus hijos. Si en un hogar se convierte, aunque sea uno de los miembros, Dios bendice a esa familia. Amén. Dios bendice a esa familia. Así que, ¿alguna pregunta con respecto a esto? Eso lo vamos a tocar en la segunda epístola del apóstol Pablo, en la segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 6 creo que es, ¿no? 6:14 o algo así, ¿no? Cuando habla de los yugos desiguales, ¿no?
Sí, capítulo 6, versículo del 14 en adelante, ¿no? Nadie que desobedezca a Dios recibe bendición por la desobediencia. Es decir, estamos hablando de cuando un matrimonio llega a la iglesia y se convierte uno de los dos. Cuando ya vienen así, en esa situación, unidos, si se convierte uno de los dos, Dios va a bendecir a ese hogar por el que se ha convertido. Pero es diferente que un creyente que conoce la palabra de Dios y que sabe cuál es la voluntad de Dios, diga, pues yo me voy a buscar un incrédulo y después le hablo del Señor para que Dios lo bendiga. Es diferente. La experiencia nos demuestra que en el 99,99% de los casos eso no funciona. Sencillamente porque vamos contra lo establecido por Dios. Y quien va contra lo establecido por Dios peca. Entonces, la palabra de sería no es prudente. No es prudente, no, es pecado. Es decir, buscar un yugo desigual cuando Dios nos dice que no lo hagamos es pecado. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. O sea, es que es así de simple. Quizás no nos gusta, quizás quisiéramos que fuera de otra manera, pero la verdad es la verdad. Y si tratamos de dulcificar la verdad para que nos guste, no estaríamos predicando la palabra de Dios, estaríamos predicando otra cosa. Pero la verdad es que Dios no quiere yugos desiguales. Entre otras cosas, aunque sea adelantarnos mucho en el estudio, porque eso se trata en 2 Corintios 6, entre otras cosas porque el objetivo de la pareja es que los dos sean una sola carne. Y esa fusión no es solo física, sino que tiene que ser más profunda, tiene que ser una fusión espiritual, donde esas dos almas se hagan una. Y eso no se produce si uno es cristiano y el otro no. Es imposible que dos almas compartan. Si no comparten lo más importante, que es lo espiritual, difícilmente van a compartir otras cosas. A la larga eso da como resultado, nosotros lo hemos visto a lo largo de estos 30 años de ministerio, hemos visto muchísima gente intentarlo así. Y hemos visto estrellarse uno tras otros. Y no conozco ni uno que realmente haya dado resultado. No. ¿Perdón? Sí, yo no conozco ni uno. Yo no conozco ninguno. O sea, quizás lo conozcas tú, pero yo no conozco ninguno. No, en tu caso no es así. Vamos a ver, tenemos que tener en cuenta, Hechos capítulo 17, versículos del 30 al 31, dice que Dios pasa por alto el tiempo de la ignorancia, pero que ahora demanda a todos los hombres que se arrepientan. Es decir, Dios pasa por alto nuestra ignorancia, pero arriesgarse a contradecir a Dios a sabienda que lo estamos haciendo, yo no le aconsejo a nadie que haga eso. Es como lanzarse por un puente hacia abajo esperando que Dios le ponga la mano debajo para que no se choque. Oiga, la Biblia nos aconseja que no tentemos a Dios. Si alguien quiere hacer eso, que lo haga, pero que sepa que está desobedeciendo a Dios. Punto. O sea, lo que la palabra de Dios enseña es diferente. Lo que la palabra de Dios enseña es que no nos unamos con yugo desigual, con los incrédulos. Y léete 2 Corintios capítulo 6 y entenderás por qué. Seguimos. Amén. Capítulo 7, versículo 15 de 1 Corintios. Pero si el incrédulo se separa, sepárese. Aquí hay una aclaración del apóstol que permite la separación cuando la iniciativa parte de la persona incrédula, no cuando la iniciativa parte del creyente, sino de la persona que no es creyente, es decir, de la persona que no es cristiana. ¿Por qué? Porque el matrimonio puede llegar a ser una esclavitud, dice ahí.
Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. ¿Desea Dios la esclavitud de sus hijos? No, desde luego que no. Pero repito, el matrimonio requiere, exige la voluntad de los dos, el compromiso de los dos, el esfuerzo de los dos. En ese caso, en este versículo en sí, ¿a qué llegamos? A que la mujer sea el hombre de la mujer, porque el incrédulo se quiso separar, puede contraer otra vez. Claro. Ya que el incrédulo puede seguir con el paso. Generalmente cuando el incrédulo se quiere separar, generalmente, es porque ya tiene otra pareja. Generalmente. Entonces, y si no, dale tiempo. Y verás tú cómo rápidamente se lo busca. Esto es lo que sucede, ¿no? En el momento en que la persona ha adulterado, la parte creyente queda libre para casarse con quien quiera, con tal de que sea en el Señor. Ya lo veremos. ¿Ok? Es decir, algunos estudiosos creen que este versículo es el texto base de la doctrina llamada el derecho paulino. Es decir, la excepción a el mandamiento de no separarse, ¿no? La idea de que si el cónyuge incrédulo insiste en querer separarse, en pedir el divorcio, pues entonces el esposo o la esposa creyente, según el caso, pues no peca al ceder, porque es la persona incrédula la que le está pidiendo la separación, ¿no? O sea, yo no quiero estar contigo, quiero vivir mi vida, déjame, yo no quiero seguir contigo. Cuando eso ocurre, la persona creyente no puede impedir, o sea, que esa persona se vaya, porque entre otras cosas ni va a esclavizar al otro ni se va a esclavizar a sí misma, ¿no? El fundamento está en esa frase precisamente: no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso. Eso significa que según ellos es una licencia para el divorcio, para anular el matrimonio, ¿no? Ahora, sin embargo, esto es lo que dicen los que creen que este mandato, o sea, que este versículo fundamenta el derecho paulino. Ahora, personalmente creo que no es así, porque aquí en el versículo 15 se está usando el término de separación y no de abandono, no de divorcio. Son dos cosas diferentes. Por tanto, aquí cuando se dice, pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está sujeto, no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Es decir, permite la separación, pero yo no veo que aquí se permita el divorcio. ¿Ustedes entienden? Aquí se está hablando de separación. El término que se utiliza habla de separación, no de divorcio. Después, más adelante, el término, concretamente es shoristenai en griego, que significa separarse. Fíjense el versículo 11, leamos otra vez versículo 11. Y si se separa, ¿qué dice? Quédese sin casar. Es decir, si el incrédulo se separa, dice el 15, sepárese. Pero el 11 nos está diciendo, si se separa, quédese sin casar. Por tanto, el 15 no permite el divorcio. El 15 permite la separación. ¿Entienden la diferencia o no? ¿Alguna pregunta? El 16 va a seguir con lo mismo, pero ¿están entendiendo lo del versículo 11 o no? O sea, está hablando de separación, pero si se separa, entendemos que es una separación, no un divorcio. Por tanto, la separación no te permite casarte con otra persona, porque tú sigues unido a esa persona, ¿ok? Hasta que la muerte os separe o hasta que la persona se busque otra pareja y entonces a ti te libera, por adulterio, a ti te libera para casarte con quien tú quieras. Pero si mientras tanto el matrimonio sigue en vigor, hay una separación, pero que no te permite casarte. Adelante. Yo estoy separada legalmente, pero no estoy divorciada. Ajá. Entonces, todavía no he roto el vínculo con
Con tu marido, claro. Claro, lo que es la separación es diferente al divorcio. El divorcio anula el matrimonio, es decir, lo da por finalizado. Rompe el pacto matrimonial. La separación no. La separación, aunque sea legal, es una separación de hecho. Pero no es una separación de derecho, es decir, no es una separación definitiva, sino que sigue manteniendo el vínculo matrimonial. ¿Ok? Ahora, imagínate que tu marido está con otra mujer, ya él te da a ti motivos para el divorcio, por cuanto tú te has mantenido fiel y él ha sido infiel. Por tanto, ese matrimonio puede ser disuelto por causa de fornicación, que es lo que dice Mateo capítulo 19. ¿Ok? Pero una cosa es la separación y otra cosa es el divorcio. Y hay quien interpreta tanto la palabra separación como abandono, las interpreta de la misma manera, cuando en realidad en el original son dos cosas diferentes. Una cosa es la separación y otra cosa es el divorcio. La separación no permite el nuevo casamiento. El divorcio sí. El divorcio sí te permite volver a casarte. Claro, estamos hablando cuando está hablando en el versículo 12 de que no lo abandone, está diciendo no se divorcia. ¿Ok? Cuando se traduce abandono, es divorcio. Cuando se traduce separación, es separación. ¿Ok? Entonces, cuando la pareja, tanto ella como él, no tiene otra pareja, el matrimonio sigue en vigor. ¿sigue entonces se han separado? Se han separado, pero no se han divorciado. Pero siguen siendo marido y mujer. Claro. Así es como yo entiendo la palabra, ¿no? Entiendo que la separación no da lugar a la opción de volver a casarse. El divorcio sí. Cuando hay un divorcio sin una causa justificada y esas personas se vuelven a casar, entran en lo que dice Mateo capítulo 19, adulteran. ¿Perdón? Si se casa con otro, adultera, claro. Con respecto a eso, ahora vamos a llegar porque hay un tema interesante relacionado con esa pregunta. Entonces yo soy una adúltera, ¿no? Porque yo tengo pareja. Claro. Claro, es así, o sea, es lo que dice la palabra de Dios. Miren, vamos a ir a Mateo capítulo 19. Mateo capítulo 19. Mateo capítulo 19, vamos a leer a partir del versículo 5. Por esto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer y serán los dos ¿Qué fue eso? Bueno, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Esta es la postura del apóstol Pablo en 1 Corintios, no a la separación. ¿Ok? Ahora, le preguntaron, le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de repudio, de divorcio y repudiarla? Y él les dijo, Jesús respondió, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, pero al principio no fue así. Yo os digo, es Jesús quien está hablando, él dice, yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, es decir, a no ser que ella haya adulterado, dice, el que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera.
Es decir, cuando hay un divorcio, cuando hay una separación o cuando hay un divorcio, o cuando hay un matrimonio y uno de los dos es infiel, esa persona, si se es infiel, está adulterando. Y si se produce un divorcio y uno de los dos adultera, pues el que se casa con el que adulteró también está en adulterio. Es lo que dice Jesús, no lo digo yo. Es lo que dice la palabra del Señor. A nosotros nos gustaría que dijera otra cosa, pero es lo que dice. Así que si tú te separaste y no disolviste el matrimonio, sino que seguías unida a tu marido y tú te buscas otra pareja, estás en adulterio. Piensa, por ejemplo, la separación, está diciendo, cuando hay separación y uno adultera, Ajá. pero cuando ya supongamos que tengan problemas, tanto la mujer o el hombre que la maltrata a la mujer, y se ponen los dos hablando y se divorcian, ya llega una ruptura total, ¿no se puede juntar uno más? En realidad, no. Si es cristiana, no. Porque la idea central que transmite la palabra de Dios es que el matrimonio es para siempre, es para toda la vida. Cuando una persona está unida a otra, está unida para toda la vida. Ahora bien, si hay situaciones de malos tratos, de lo que sea, se permite la separación, pero no se permite el divorcio. El divorcio solo se permite en caso de que la pareja de esa persona adultere. Entonces la otra, la persona inocente, puede casarse con quien quiera. Eso es lo que enseña la Sagrada Escritura. Pero es que la cuestión depende de varias circunstancias. Por eso no me gusta personalizar los casos, porque hay que conocer bien los casos, tener buen conocimiento de causa para poder decir sí, no, sí, pero no. ¿Me entiendes? ¿Qué quiero decir? Miren, cuando te separaste, ¿tú eras creyente? ¿Creyente? Bueno, sí, yo creyente, pero no practicante. Bueno, entonces no estabas convertida. No. Claro. Cuando te encontraste la nueva pareja, ¿eras creyente o todavía tampoco? No. Bueno, pues entonces en ese caso, la cuestión estriba en lo que dice 1 Corintios a partir del versículo 17. Ahora vamos a ir a eso. Por eso los casos particulares hay que verlo en su contexto, ¿no? ¿Cómo? Cuando una se convierte en la religión, entonces ya otra cosa porque Claro. está creyendo en Dios y se mete en la religión. Claro. Es más raro. Efectivamente. Por eso precisamente es importante, cuando uno se convierte a Cristo, lo que quiere es conocer su voluntad para vivir de acuerdo a sus normas. Y esto hace que los cristianos pues tengan una vida mucho más respetuosa, como tú dices, mucho más casta, ¿no? Como decíamos antes. Seguro que hubiera estado en vida la religión que hubiera pretendido separar. Claro, posiblemente, claro. Seguimos, porque vamos a llegar al versículo 17, que hay una cuestión importante, pero todavía no estamos en el 17, estamos en el versículo 15, donde se nos dice que a paz nos llamó Dios, ¿verdad? Es decir, pase lo que pase, Dios nos llama a paz. El motivo principal de la autorización para separarse es que Dios nos ha llamado a vivir en paz, no en una guerra continua. Imagínense una persona que tiene un marido que es borracho, que cada vez que viene la insulta, la pega, la maltrata psicológicamente. Pues imagínense entonces, ¿verdad? Eso obliga a la separación, ¿comprende? Ahora, no hay por qué obligar a una persona que vive en esa circunstancia
a permanecer con una persona que no la está apreciando, que la está maltratando, que puede poner en peligro su propia vida. ¿Me entiendes? No se puede obligar a una persona a estar en esa situación. Pastor, en el caso contrario, porque yo Sí, también los hay, ¿eh? conozco de que hay mujeres que no, de que hay mujeres que el marido las maltrata y aún así son trans. Ah, creí que iba a decir que hay mujeres que maltratan al marido. Porque yo las conozco, ¿eh? Hay mujeres que son más peligrosas que un mono chico con un palo en la mano. Que dan 300 palos por minuto. No, pastor, las mujeres que yo conozco, mujeres creyentes que han tenido un marido o que tienen un marido que las maltrata y han vivido, o sea, han tenido la posibilidad de separarse porque Y no han querido. no han querido. Eso es parte, Eso es esclavitud. pero también está mal. Claro, lo que pasa es que nosotros no podemos obligar a que una persona se separe si no se quiere separar. O sea, hay personas que son masoquistas, que les gusta que le peguen. También a lo mejor no te quieres separar por miedo, porque es lo que me pasaba a mí. Hay muchas situaciones. En ese momento me voy a matar. Hay muchas situaciones, cada caso debe ser estudiado independiente. Cuando estudiamos este pasaje de 1 de Corintios capítulo 7, tenemos que entender que estamos estudiando parámetros, principios. No estamos tocando casos concretos, porque cada caso debe ser estudiado independiente. Pero aquí tenemos unos principios que van a servir los que nos sirvan, van a ser los que nos sirvan de guía para saber qué decisión tomar en cada caso. ¿Ok? Pero cada caso debe ser estudiado aparte. ¿Vale? Bien, decirles, todo el pasaje este va encaminado a decir que el matrimonio es un bien que hay que salvar o hay que intentar salvar siempre que sea posible. Ese es el tema de todo el capítulo. Pero repito, teniendo en cuenta que el matrimonio es cosa de dos, que uno solo no puede sustentar un matrimonio. Si uno no quiere, dos no pueden. ¿Entiendes? Entonces esto es importante tenerlo en cuenta. Si no se puede, primero hay que optar por la separación. Y bueno, y si hay infidelidad, pues entonces es cuando se permite el divorcio y la disolución del matrimonio. Ahora, versículo 16. Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Aquí vuelve Pablo a dar razones para la permanencia en el matrimonio, para permanecer unidos, siempre que sea posible. Es decir, siempre que el incrédulo lo consienta. ¿Cuáles son esas razones? Bueno, algunos interpretan aquí, oye, que es que yo hago salvo a mi marido. Cuidado, volvemos otra vez al argumento de antes. La salvación es personal, es intransferible. ¿Qué quiere decir aquí Pablo? La influencia, habla de la influencia que el creyente ejerce sobre el no creyente. Una influencia que le va a bendecir a esa persona que no es creyente. Pero ¿significa que el incrédulo salvará por su fe a su pareja? No, desde luego que no. La fe es personal. Si fuera de otro modo, si una persona por su fe hace salva a otra, entonces con que uno se convertiría todo el mundo, porque haría salvo a todos los demás. Y esto no es así, eso no está en la Biblia. La palabra o las palabras aquí en el versículo 16, quizás hará salvo, demuestran que se está hablando de una posibilidad, no de algo asegurado. No es que la mujer va a hacer salvo al marido, sino que permite que mientras que el marido esté al lado de una mujer creyente, va a estar de alguna manera influenciándolo con su testimonio, y eso puede ser un acicate para que Dios acerque al marido al Señor, ¿no? A sus caminos. Por tanto, se habla de influencia, se habla de testimonio, del alcance del testimonio y de la influencia de la persona creyente sobre el que no es creyente. Pero no se está hablando de salvación en el sentido de que la mujer salva al marido incrédulo. Oiga, no, el único que salva es Cristo. Porque eso no lo podemos entender de otra manera.
de ningún modo podemos salvar a nuestra pareja. Sin embargo, la persona que es creyente debe procurar que su testimonio, su ejemplo, sus palabras, todo lo que haga, sea, ¿cómo decir?, una buena influencia para los que son incrédulos en su hogar. Es decir, sea un instrumento en las manos de Dios para atraer a esa persona, no un palo para alejarlas. A veces, les pongo un caso, por ejemplo. Uy, Dios, la hora que... Bueno, les pongo un caso. Les prometo que voy a ser breve. Antes de las 3 de la mañana he terminado. Miren, una hermana, entre comillas, una hermana me trae al marido. Estábamos nosotros en casa. Esa mujer tenía más nervio que un bistec barato. Mire, puro nervio. Dios mío, ¿quién será? Manera de llamar. Montaña, que ya conoce al personal, me dice, esa es fulana de tal. No hablo de aquí, de esta congregación, estábamos en la península, para que nadie esté pensando, cuidado, cuidado. Ya algunos estaban maquinando ahí a ver quién es. Tranquilidad. Tranquilidad. A ver, presten atención, por favor. Me dice, abre Montaña la puerta, efectivamente, era esa persona. Pastor, mire, aquí le traigo a mi marido para que le hable del Señor, porque este se tiene que convertir, porque yo soy cristiana, y él tiene que ser cristiano, y no sé qué. Mire. Y yo le dije a Montaña, mami, llévatela a la cocina, por favor. Mire, la cara del marido era un poema. Un hombre con 50 y tantos años, en la puerta, con la carita así agachada, rojo como un tomate. Ese hombre no sabía dónde meterse. Y yo sentado en el sofá le digo, ven aquí, siéntate aquí. Le digo, ¿cómo te llamas? Me dijo su nombre. Repito, no es de aquí, no es de aquí. Y nada más sentarse, le digo, ¿tú qué haces para aguantar a tu mujer? Y hizo el hombre, se relajó. Le digo, mira que pesa tu mujer, ¿eh? Esa mujer no hay quien la aguante. Cuando le dije eso, él se relajó. Empezamos a hablar, le pregunté dónde trabaja, hablamos de trabajo, hablamos de fútbol. Cuando salieron ellas de la cocina estaba hablando de fútbol. Me echó una bulla esa mujer. Pastor, le traigo a mi marido para que le hable del Señor y le está hablando de fútbol. ¿Pero cómo va a ser eso? Eso no puede ser. Que no... Mire, cállese la boca y déjenos tranquilos, por favor. El marido se llegó a convertir. Hoy en día, él está en el Señor y ella no. Y están divorciados. A veces hay cristianas que con su testimonio alejan al marido. A veces con la forma de ser hacemos daño. A veces no podemos usar la Biblia como una estaca para dar golpes. Tenemos que procurar por todos los medios que nuestro testimonio acerque a nuestra pareja incrédula a Cristo, no que lo aleje. Aquel pobre hombre, si yo le llego a hablar de un versículo bíblico ese día, ese no vuelve jamás. Pero justamente porque ni le toqué el tema, le hablé de él, me interesé por él, por su trabajo, por sus hijos, por sus cosas, por su afición. Quedó encantado, amigo nuestro hasta la fecha. Y él se llegó a convertir al final, pero no por su esposa, sino porque Dios usó otros canales. Pero por su esposa, oiga. ¿Ustedes entienden eso o no? Entonces, cuando una persona no está convertida, lo que necesita es que la persona que sí lo está, le acerque a Jesús.
pero no a empujones, no a patadas en la espalda, porque no es así como Dios hace las cosas. Hay que forzarlos. Oiga, no. Dios es un caballero y Él no fuerza a nadie. La Biblia dice que Cristo está a la puerta y llama. Cristo no le da una patada a la puerta y se cuela. Cristo llama. Y si tú le abres, entra. Y si tú no le abres, no entra. Porque Él ha querido así. Amén. Bueno, lo dejamos aquí, la próxima semana seguimos porque se nos ha ido el tiempo. Ahora bien, ¿hay alguna pregunta? Antes de que terminemos, o lo dejamos para la próxima semana. Bueno, pues lo dejamos para la próxima semana. Siéntese. Damos gracias al Señor.